con todos, estamos en vivo. Un saludo a toda la audiencia de Trivium Político que nos está viendo en este momento a través de nuestro canal de Facebook y a quienes nos verán en diferido en estos días, próximamente, bueno, después de esta apasionante conversación que vamos a tener el día de hoy, después de los resultados, me acompaña hoy en el panel David Rico, quien es consultor político, experto en estrategias de campaña y comunicación política. También me acompaña Sandra Nogales Prunger, quien es ingeniera en comercio exterior con mención en negocios internacionales y tiene estudios en gobernabilidad y gerencia política. Es miembro de Foro Zurdo. Y también nos acompaña Andrés Aguilar, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica, es máster en Derecho, máster en Análisis Político y, bueno, y se desempeña como asesor jurídico. Compañeros, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han visto este resultado? Ya creo que tenemos ya tenemos resultados del CNE oficiales. Primero quiero saber cómo están, cómo han visto esta jornada, qué tal les ha parecido. Voy a empezar con Sandra. No sé, ¿nos puedes, por favor, Sandra, empezar dándonos tu perspectiva? Es un golpe porque conozco sigo de cerca cómo está la situación económica, la parte social de nuestro país. Es una crisis tras otra, una peor que otra, las mentiras descaradas de Lazo, que deja un país en marcha, que viene salvando la democracia, que ahora viva la democracia. Oh, no, es una cosa realmente, para mí, el resultado devastador. Y sí me sorprende porque yo sí esperaba que ganara Luisa. Yo esperaba que bueno, pues en la campaña se viera o se notara o diera el mensaje correcto de que, bueno, son las personas que tienen el perfil, que tienen los antecedentes, que tienen la formación, la capacitación, vienen de un ejercicio de administración pública, realmente como estadistas, 10 años de una administración exitosa, porque con todos y sus defectos, con todos y sus errores, realmente no tenemos antecedentes de 10 años de continuidad, de orden, de organización, de obras, los 10 años del correísmo. ¿No? Y ellos también, cuando subieron al poder, también tuvieron un país quebrado en el 2006. Claro que ahora la situación es bastante peor porque en el 2006 no teníamos lo que tenemos ahora con el narcotráfico, el sicariato y todos los horrores que vivimos todos los días, ¿no? Estamos ya, creo que terminamos el año con como 4.000 muertos ya, me parece. Sí, sin duda. Una cifra nunca antes vista en nuestra historia. Sin duda alguna, el próximo presidente tiene un gran desafío, ¿no? Un gran desafío en este año y medio, que es darle la seguridad a los ecuatorianos para que pueda haber empleo, trabajo, para que pueda haber, para que no haya tanta migración por la inseguridad grande que estamos viendo. Bueno, ya vuelvo contigo, Sandra. Muchas gracias por tus aportes iniciales. Andrés, ¿cómo has visto esta jornada? Tú estás en Quito. Vi que en Pichincha el candidato Noboa ha ganado ampliamente a la candidata González del correísmo. ¿Cómo has visto tú desde tu óptica esta jornada electoral? Hola, Eve, hola, ¿cómo están? Sandra, David, buenas noches. Igual a todas las personas que nos están viendo. Bueno, primero agradecerte por la invitación a conversar de estos temas. Estuvimos justo cuando se acababa el gobierno, antes de la muerte cruzada, nos estábamos viendo un poco las implicaciones y luego llegar a este punto y claro, es una elección sui generis, es una votación sui generis que claro, yo ni siquiera plastifiqué la papeleta de la primera vuelta porque dije, nos toca otra elección. Entonces la gente, yo siento que si revisamos los nulos y los nulos y los blancos, hay muy pocos, ¿no? Entonces, yo creo que estos resultados, era muy difícil predecir lo que iba a pasar en la primera vuelta, y de hecho fue sorprendente para todo el mundo, pero sí había muchas luces de qué podía pasar para esta segunda vuelta, pues como vimos, el voto duro anticorreísta yo creo que siguió siendo una constante dentro de la elección y dentro del imaginario colectivo del ecuatoriano. Y claro, estas fuerzas se aglutinaron no por una ideología como tal, no por un plan de gobierno, que de hecho en año medio, un poco más, debería centrarse en pocas cosas, sino simplemente en decir, esto ya no lo quiero. Y creo que otro mensaje que nos deja la jornada de hoy es que superar el coto al cual llegó
el voto duro del correísmo no se ha logrado ya en dos ocasiones. Y yo no veo por dónde puede entrar por dónde puede entrar ese siguiente porcentaje que debería alcanzar el correísmo para hacerse con el poder. Muy interesante. Entonces, según tu perspectiva, el correísmo está en un declive. Está Probablemente, constreñido ahí. ok, ok. Gracias, Andrés. Vuelvo contigo ya mismo en un momento. Voy a darle la palabra a David Rico, quien nos acompaña desde España. Agradezco muchísimo a David porque por el cambio horario sé que, bueno, ya es de madrugada. Bueno, tú haces un gran esfuerzo, David, por estar aquí con nosotros. Así que muy agradecida porque te hayas podido conectar. Es interesante también conocer esta perspectiva del consultor político que trabaja con las campañas electorales. ¿Cómo has visto tú, David, esta jornada democrática y según el CNE que ha sido una jornada exitosa también en la parte de seguridad, ¿no? No ha habido ningún contratiempo, no ha habido ningún tema que pueda poner en peligro esta elección, ¿no? David, ¿qué nos dices? Bueno, muchas gracias, Evelyn, por invitarme a tu programa. Y bueno, primero estoy en Colombia esta vez, estoy llevando campaña. Entonces, en esta oportunidad estamos en el mismo uso horario. Así que, bueno, por ahí no hay ningún problema, ¿no? Bueno, sí fue una jornada bastante democrática, sin mayor inconveniente, nada que lamentar, ningún hecho que lamentar. Más bien fue una jornada, como la mayoría de las veces, en Ecuador, de mucho respeto y de mucha paz, ¿no? A diferencia de lo que fue la primera vuelta en cuanto a, bueno, lo que sabemos que ocurrió en la primera vuelta. Es curioso que en el proceso electoral pues se haya respetado y haya sido sumamente pacífico, ¿no? Que es un poco lo que representaba. Desde el punto de vista de las campañas lo vamos a analizar más a fondo. Creo que demuestra que Ecuador ha dejado de ser correísta. Ecuador simplemente no quiere correísmo. Un resultado ante un candidato que no mostró mayor cosa, ¿no? Digamos, comunicacionalmente hablando, en su ejecución de la campaña, en su último debate, demostró muchas falencias, ¿no? Muchas dificultades para posicionar temas, muchas dificultades para dominar la agenda. Y a pesar de que Luisa hizo un ejercicio importante para formarse después de la primera vuelta, una primera vuelta desastrosa, muy mal ejecutada, como una campaña muy mal hecha y muy mal efectuada, debo reconocer que fue una muy buena segunda vuelta por parte de Luisa, pero a pesar de eso, ya lo que se demuestra es que efectivamente Ecuador ha dejado de ser correísta y votará siempre en contra. Y esto es clave. Yo creo que aquí perdió el correísmo, más no ganó Noboa, ¿no? Y es diferente la percepción. Gracias, David. Y bueno, siendo las 7 de la noche con 11 minutos hora de Ecuador, el CNE, en la pantalla del CNE, ustedes pueden ver los resultados, muestra 47.92% para la candidata Luisa González y 52.08% para Daniel Noboa Asín. Bueno, con un 75% de actas válidas, ¿no? Ahora, David, pero un poquito más específicamente, ¿cuáles fueron los puntos claves de esta campaña? Porque ha sido una campaña ganadora para Daniel Noboa. ¿Qué puntos tú crees que le dieron el éxito al final a este candidato joven que realmente tiene solo 2 años en política, tiene una excelente formación por lo que vemos, pero justamente desde he escuchado algunas opiniones que al ser muy joven y llegar tan rápido al puesto más alto, políticamente hablando, que es la presidencia de un país, él puede ver su carrera política rápidamente llevada al vacío si él no hace bien su trabajo en este año y medio que tiene. Bueno, ahí me has hecho 2 preguntas, ¿no? La primera es con respecto a las campañas. Yo no me atrevo a decir, yo no me quedo con lo obvio, ¿no? El ser consultor político y llevar campañas electorales te hace pensar más allá de lo evidente, digamos, ¿no? Y yo siento que Noboa no ha ganado esta elección desde un punto de vista práctico. Es decir, en la primera vuelta la gente votó por Noboa porque Topic, quien era el candidato que podía tomar la lucha contra la delincuencia, al final sufrió
las 2 últimas semanas, mucho ataque, primero, y segundo, no supo reconducir su campaña en función de los ataques que recibía. Y cabe destacar que el partido del candidato Villavicencio, pues no supo hacer una buena campaña después de la muerte de Villavicencio, ¿no? Zurita fue un lamentable candidato, fue muy malo, ¿no? A nivel de candidatura, ¿no? Como candidato. Y no supo levantar la bandera de la muerte de Villavicencio. Entonces, eso dio paso a que ganara Noboa y se metiera en el medio como un candidato outsider, como un candidato diferente y distinto, más allá de su juventud, alguien diferente, alguien que no tenía un pasado negativo. Y obviamente la gente se decantó también por un joven que es empresario, ¿no? Más allá del error ideológico que existe en Ecuador de pensar que un empresario o un banquero es de derecha, este chico es de centroizquierda claramente, se ha mostrado y ha mostrado una campaña pues sumamente débil desde un punto de vista comunicacional, insisto. Esto hace que, y ahondando un poco más, la demostración de que la segunda vuelta obtuvo muy poca diferencia en cuanto a su ejecución, es decir, desde que empezó la segunda vuelta hasta el día de hoy no varió mucho las encuestas, no hubo variaciones importantes, ni siquiera en el debate donde a Luisa le fue mucho mejor que a Noboa, redundó en algún cambio de dirección por parte de la ciudadanía en su elección. Entonces, eso lo que demuestra es que la gente está, en su mayoría en Ecuador, totalmente parcializada en contra del correísmo. Hubiese sido Topic, hubiese sido Zurita o hubiese sido Otto, el resultado hubiese sido exactamente el mismo. Y es que el Ecuador no aprueba y no apoya el correísmo en segundas vueltas. Dicho esto, lo que creo es que va a ser un gobierno igual de complejo y difícil que el que recibió Lasso. Va a ser un gobierno con más dificultades incluso por el crecimiento peligroso y preocupante de la inseguridad del Ecuador. Y esto va a marcar muchísimo la agenda de esta nueva presidencia, de una presidencia muy corta además, y que seguramente va a ser muy difícil que pueda mostrar resultados a corto plazo, ¿no? Sobre todo cuando la tarea pendiente requiere de un trabajo tan difícil como es la seguridad. Sí, creo que es un punto clave y gracias David, voy con Sandra porque ella nos estaba comentando al inicio un poco su desazón sobre los resultados, que se esperaban resultados diferentes, ¿no? Pero bueno, quiero preguntarle a ella porque el candidato Noboa no llega solo, llega con un binomio que es la señora Verónica Abad, quien ha tenido también, quien no ha aparecido mucho en esta segunda campaña, en esta segunda vuelta junto al candidato Noboa, y quien, bueno, yo he visto algunos videos de la candidata a la vicepresidencia y quien es virtualmente la vicepresidenta de la República del Ecuador, que ella ha causado polémica por sus criterios sobre los derechos de las mujeres y el papel del Estado en la educación. Parece que ella también está a favor de privatizar la salud. Entonces, bueno, en aras de que Sandra tenemos aquí a una mujer representante de un foro, aquí en el panel, quería preguntarle ¿qué percepción tú tienes de esto, Sandra? Y también quería preguntarte una pregunta aparte de esta, ¿no? Sobre la candidata a la vicepresidenta Verónica Abad y también sobre si influyó que Luisa González sea mujer tú para darle el voto. Sandra, ¿qué me puedes decir? Bueno, yo personalmente, claro que sí. Como yo te decía, como conversábamos hace un momento, para mí una terrible falencia en la campaña, especialmente a partir de la segunda vuelta, justamente no explotar esta presentación de Luisa González como una persona que viene desde la masa, desde la parte más vulnerable, más sensible, luchando literalmente puesta arriba, un crecimiento profesional, humano, una mujer que fue madre a los 16 años, que le tocó fajarse sola con su criatura en brazos, que llegó alto luego de una lucha en la formación, en la capacitación que adquirió, que logró conseguir una formación académica sobresaliente en sus maestrías, 2 maestrías. Como decía Andrés, realmente ella llega a la presidencia
a la candidatura, la representación para la candidatura por el movimiento correísta, sí, por su línea leal, pero yo sí opino, yo sí considero que más allá de la lealtad que ella obviamente demostró luego de la traición y los horrores que hemos vivido en los últimos 6 años y medio de gobierno de Moreno y Lasso, ella mostraba un perfil de una capacidad de gestión muy importante, muy interesante. Yo sí pienso que el correísmo, que en Ecuador seguimos siendo un poco correístas. Lo que me da mucha pena reconocer es lo que no hay izquierda. En Ecuador no hay izquierda. En Ecuador, como te decía hace un momento, no tenemos formación política, no contrastamos, no tenemos ideología, no tenemos identidad cultural. Y eso también nos deja sin sentido de pertenencia. Y todo esto genera una amalgama, una fea combinación, en donde cualquier cosa de afuera, cualquier novelería, cualquier tontería pega. Y pega como moda. A mí me parece, no lo puedo creer que un cartón con la imagen de este señor haya pegado como campaña. El asunto de los zapatitos rojos de Lazo para mí no tiene ningún sentido. Por Dios, que yo no sé dónde tengo que estar para que yo me contagie o me entusiasme por un cartoncito con una figura, conociendo la historia de Álvaro Noboa. O sea, Álvaro Noboa es un individuo que defalcó a todos sus hermanos cuando su padre murió. Y aquí lo sabe todo el mundo. También considero que los medios de prensa tradicionales tuvieron mucho que ver con el fracaso de la campaña de Luisa, porque es un ataque constante de el ala correísta al puro estilo correísta, la candidata correísta, satanizando constantemente cualquier cosa que ellos llamen comunismo. Y en el Ecuador, justamente por esa falta de formación, por esa falta de educación, por esa falta de sentido de pertenencia. Aquí no sabemos todavía qué. Aquí tenemos nosotros ingenieros, doctores, médicos, maestrantes con 2, 3 maestrías, completamente analfabetas políticos. Aquí hemos naturalizado no hablar de política porque la gente se enoja. ¿Qué es eso? ¿Con qué criterio salimos a votar, a sufragar? Si no tenemos formación ideológica, no hay política. Es pecado, o sea, te tratan menos mal si dices que eres ateo que si quieres hablar de política. Así Claro, de grande. claro, sin duda fue la Revolución Ciudadana la que fomentó, la que realmente popularizó esto de la formación política, ¿no? Yo recuerdo en el año 2007 me estaba graduando y Correa estaba llegando por primera vez al poder ganándole a Álvaro Noboa y él empezó realmente a fomentar el estudio de la política, los grupos políticos, tal vez sí había, pero muy poco, tal vez había del lado del Partido Muy tibio, Socialista, de los partidos muy comunistas. tibio. Yo conozco a gente brillante de los partidos de izquierda tradicionalísimos, ¿no? Y Correa vino también a formar un poco, a dar su ideología. Yo discrepo un poco, y ya me dirán Andrés y David, yo discrepo un poco de que el correísmo está muerto porque, bueno, ha sacado prácticamente más del 40%, o sea, para mí eso es bastante, y si podría venir un buen candidato, yo creo que podría la Revolución Ciudadana todavía poner un mejor candidato de los que ha tenido, que han sido buenos, no queda ninguna duda, pero algo les ha faltado para poder conectar. Tal vez el mismo Rafael Correa, bueno, que no puede ser candidato, pero como Alan García, que en Perú volvió, se ha visto varios casos, y ya me dirá David que conoce más esta historia de candidatos que son presidentes jóvenes y luego vuelven un poco más maduros, vuelven un poco con otra perspectiva, y yo creo que el correísmo todavía tiene mucho para dar. Y bueno, Sí, en ese punto le quería preguntar a Andrés, como asesor jurídico, y él tiene toda esta perspectiva global y amplia de la parte del derecho y de la institucionalidad en el país. ¿Cómo ves este tema, Andrés, de la institucionalidad en el país? ¿Crees que en este año y medio puede haber una buena gobernabilidad, tomando en cuenta que el virtual presidente del Ecuador va a tener una asamblea
con casi 50 miembros del correísmo, y ya lo vamos a mostrar porque lo tengo aquí, y esa pregunta será, creo que la siguiente para David, porque me gustaría ver cómo va a ser la conformación de la asamblea, y tengo aquí que el movimiento de la Revolución Ciudadana tiene prácticamente 50 asambleístas, ¿no? Y aquí podemos ver, el movimiento Construye tiene 27 escaños, el Partido Social Cristiano 15, el candidato Noboa tiene 12 miembros, y bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo ves tú esto, Andrés? Tu criterio, por favor. Bueno, lo que sí es verdad es que cuando uno llega a estos cargos de poder, tiene que aliarse con personas, de hecho, debería designar sus cargos importantes. Solo para designar los cargos importantes, los secretarios, directores, los directores generales, se necesita alrededor de 400 personas en el sector público ecuatoriano. Por lo tanto, ¿qué es lo que le pasó al gobierno de Lazo? Y esto también lo digo porque he sido servidor público en algunos gobiernos. El gobierno de Lazo ponía gente, o mucha gente la mantuvo, porque no había esta capacidad de recambio. No había gente que era afín a un partido, o afín, como en el país, afín a una persona, o que era del cargo de confianza. Entonces, en cambio, esto sí es diferente en el correísmo. El correísmo y la Revolución Ciudadana tiene un montón de cuadros que incluso están preparados para cargos donde se les solicita requisitos especiales como tal. Entonces, yo creo, y qué es lo que va a pasar, que muchos de los cargos que ahorita están dentro de Lazo, y ustedes vemos el caso igual de Verónica Abad, van a mantenerse cargos importantes en ciertos sectores, pero que son desconocidos dentro de la agenda pública, se van a mantener. Quizás solo cargos que, por ejemplo, que están más a la luz. Esos sí podrían ser cambiados. Y también con el escaso personal con el que contaría Daniel Noboa en este momento. Lo que sí es verdad es que Daniel Noboa, yo siento que la verdadera pelea de él es la elección de 2025, ¿no? Entonces, de aquí depende que se enfoque bien en uno o dos temas centrales para poder ahí tener una gestión y aprovechar los tiempos de la agenda para hacer una reelección como tal. Por eso esta propuesta que él tiene de la Asamblea Nacional Constituyente es un poco arriesgado por los tiempos que se manejan, ¿no? Y también él le va a tocar ahorita gobernar al margen de la Asamblea, lo cual es, se puede hacer, ¿no? Con mucha destreza, no sé, con mucha destreza política y también jurídica, manejarse a través de los planes que están dentro del Ejecutivo, de los decretos, y prescindir de estas leyes. Por eso, estas reformas amplias o muy profundas deben estar fuera de este año y medio. Yo me enfocaría en temas que el Ejecutivo tenga la plena capacidad de actuar por sí solo y avanzar como tal, ¿no? Entonces, va por ahí. No creo que ya este recambio generacional o este sacudón en el sector público. No nos olvidemos que la burocracia, que el sector público es un ente que va por la suya. Puede que cambie el gobierno, puede que esté una tendencia u otra tendencia, pero el burócrata, el que sabe cómo se maneja la cosa, cómo se pone el sello, cómo se pone la firma, tiene su vida propia, ¿no? Claro, y es muy difícil. Nadie te enseña en la universidad a trabajar en el sector público. Esto se aprende en el camino, ¿no? Quienes hemos estado en el sector privado, en el sector público, sabemos lo duro que es el inicio, y bueno, una vez que ya estás dentro, tú aprendes los procesos, ¿no? Bueno, quiero invitar a nuestro público, agradezco mucho a quienes están conectados, tenemos aquí una buena audiencia, que pueden hacer sus preguntas a través del chat, del en vivo. Y quiero mandar un saludo aquí a Wilson Valero y a Diego Ponce, quienes nos están saludando aquí en el chat, y a Maranda Santa María, que nos da un comentario aquí. Ella pone que creo que esto es lo contrario. Ecuador es demasiado correísta, es decir, el proyecto se construyó anclado a la imagen de Rafael Correa, para bien y para mal, lo pone entre paréntesis. Y el resultado, pone ella, es que hoy cuesta posicionar un sucesor. David, ¿cómo tú ves este comentario de Amaranta, que hoy a la Revolución Ciudadana le cuesta posicionar un sucesor? Bien, es cierto, y ahí estoy de acuerdo con que le ha costado identificar un liderazgo
que sea tan potente o tan fuerte como el propio Rafael Correa. Pero yo estoy seguro que Rafael Correa no ganaría una elección en este momento tampoco. Y voy a decirle el porqué. Lamentablemente la comunicación de Rafael Correa a día de hoy es sumamente arrogante, y esa arrogancia genera rechazo también de una parte importante de la población. Eso no quiere decir que él no sea un gran elector. Es evidente que el gran líder de Ecuador, o el líder más importante político que tiene el Ecuador a día de hoy, sigue siendo Rafael Correa. No existe en ninguna de las vertientes o de los partidos políticos, no existe un liderazgo que represente a tanta gente como lo hace el presidente Rafael Correa. Eso sin ninguna duda, pero eso no quiere decir que le alcance para ganar elecciones. Y no le alcanza para ganar elecciones porque ha construido una marca, una identidad que la mayoría de los ecuatorianos no compran. Prueba de ello son ya 2 elecciones seguidas en donde pierde rotundamente. Los candidatos digamos que de alguna manera reciben el respaldo de un gran líder en Hispanoamérica, en Latinoamérica, han venido ganando consuetudinariamente. Lo logró Santos en Colombia, lo logró Duque en Colombia, lo logró Maduro en Venezuela, lo han logrado, digamos, todos los que reciben la batuta de un gran líder logran ganar la elección. En Ecuador no ocurre porque sí existe un rechazo ante ciertas formas, y aquí simplemente hay que ver un focus group, un grupo focal, para identificar que el Ecuador empieza a rechazar ese tipo de actitudes y no le gusta. Y lo curioso es que se cree que ese estilo sigue siendo vigente a día de hoy. Rafael Correa ganó la última elección hace ya más de 10 años. Hace 10 años el Ecuador ha cambiado demasiado como para pensar que ese tipo de personaje, de personalidad, pueda generar los cambios que necesita el Ecuador a día de hoy. Rafael Correa fue un fenómeno político por la situación que vivía el Ecuador en ese momento. Pero en ese momento, a hoy, Ecuador ha cambiado muchísimo. Por eso, el liderazgo de Rafael Correa es fuerte entre quienes todavía creen en la revolución ciudadana, pero se va diluyendo en el camino simplemente porque su personalidad no corresponde con la realidad política actual del Ecuador. Y ahí forma parte de la construcción de las campañas y la construcción de la comunicación. Yo estoy seguro que si Rafael Correa moderara su léxico y tuviera otra escenografía, sería aún más potente, pero su personalidad no se lo permite, ¿no? Claro, sí, sí. También ahora Ecuador tiene una población mucho más, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que están de los 18 a los 29 años son quienes son mayoritarios en el padrón. Y bueno, ellos son prácticamente los que en gran fuerza deciden el futuro del país en este momento, tal como lo veo yo. Me dirás, David, tú si yo estoy equivocada. Bueno, nos queda claro, David, entonces tu punto de vista de que es la figura más bien de Rafael Correa y estas 2 elecciones consecutivas que ya va perdiendo, lo que puede causar el declive del correísmo, al menos es lo que a mí me queda claro de tu punto. Totalmente, pero solamente quiero hacer un paréntesis. Hay que reconocer que a día de hoy no existe un liderazgo tan potente como Rafael Correa en Ecuador. Eso es sin lugar a dudas. Así es. Y tu punto también es que más que gana Noboa es que pierde Correa. Es decir, todavía seguimos en esta nube del correísmo, el que creo yo la verdad no lo creía, pero realmente el liderazgo de Rafael Correa ha sido ya en los libros de historia esto ha sido potente, ¿no? Todavía seguimos hablando de él a pesar de que él no es el candidato, pero sabemos que él está atrás, sabemos que él todavía sigue trayendo masas. Lo comparaban en la mañana, había un programa que Ecuador ha tenido 2 grandes caudillos, decían, entre comillas, León Febres Cordero y Rafael Correa desde el retorno a la democracia desde el año 1979. Y bueno, ya compararlo con León Febres Cordero es bastante. Creo que Rafael Correa todavía está joven, todavía, tú sabes, un político está hoy muerto, mañana está vivo, mañana puede morir de nuevo y podemos ver, la verdad es que a mí me causa mucha
quisiera saber qué va a hacer Correa de aquí a futuro, porque los dos candidatos no le han funcionado. Yo creo que él ha puesto malos candidatos, él debe haber puesto mejores candidatos, pero también creo que es en parte, y esto lo voy a decir porque estamos aquí hablando entre amigos, con la audiencia que nos está viendo, es parte de su personalidad, ¿no? De su ego también, el ego del político, el que no hay otro candidato mejor, no puede haber otro candidato mejor a él porque él es el líder supremo del partido, pues, ¿no? Él es el líder supremo y parece que en sus filas tampoco no tiene a nadie que le llegue al nivel que él tiene, ¿no? O sea, quiero... te iba a comentar simplemente que ¿sí? esta construcción de la que te digo, Alan García, tú ponías el ejemplo de Alan García, y Alan García transformó totalmente su personalidad y su comunicación. Se volvió una persona sumamente democrática y por eso gana con el APRA en la siguiente elección. Cuando había salido muy mal de su último gobierno, además como un tipo dictatorial. Y la gente vota por él porque él cambió radicalmente su comunicación. Ahora, si Rafael Correa no entiende que tiene que cambiar radicalmente su comunicación, estoy seguro que el correísmo no va a ganar una elección. Y forma parte, obviamente, de muchos más aspectos, de muchos más factores. La identificación de un liderazgo potente, la construcción de un mensaje que vaya ligado a los intereses ciudadanos, más allá de la hoja de vida. Mira, la gente no vota por hojas de vida, la gente no vota por experiencia, la gente, eso no es un elemento real de votación. La gente vota por la conexión emocional que genera el candidato. Y Luisa realmente no generaba tampoco una conexión real, más allá de ser la candidata Rafael Correa. Bueno, y gracias, David. Ahora, yo quiero volver a la vicepresidenta virtual electa del país, porque ya hemos hablado bastante del candidato del virtual presidente, que nos acaban aquí de indicar que podría tener una línea de centro-izquierda, no necesariamente es un candidato de derecha, pero la vicepresidenta Andrés, ¿qué te parece la candidata a vicepresidenta y los comentarios que ella tiene? ¿Y cómo tú la ves en sintonía? ¿Está en sintonía con el presidente? ¿Qué tal te ha parecido cómo ella ha manejado su campaña? ¿Y qué tipo de... Mira, 3 preguntas en uno. ¿Y qué tipo de vicepresidenta tú crees que sería en este año y medio? ¿Sería igual a Borrero, que ha sido un vicepresidente prácticamente? Él puede haber hecho trabajo, pero no lo hemos visto en acción. Hemos querido, sobre todo en el área de la salud, que Ecuador tiene mucho trabajo por hacer, ¿no? Que era su área, su área de acción, ¿no? Andrés. Aquí me parece súper interesante analizar la primera vuelta, ¿no? Cuando uno ve los resultados de la primera vuelta, Noboa no había preparado una tarima. Noboa estaba en su departamento en Salinas. Noboa se lo toma por sorpresa. Y todo el mundo lo toma por sorpresa. Entonces ahí la figura de la vicepresidenta ni siquiera había salido a la luz pública. Quizás al momento de escoger a la vicepresidenta, claro, vemos que inclusive fue parte del gobierno de Lazo la candidata Abad, pero no se detuvo mucho a pensar a quién ponemos, si me puede perjudicar o no. Entonces, cuando empezaron a salir este tipo de comentarios que obviamente son medievales, diciendo que la mujer tiene que ganar menos porque se tiene que dedicar a la maternidad o este tipo de cosas que es medieval y que empezó a causar un impacto negativo en la campaña de Noboa, vimos que en la segunda vuelta se la apartó completamente. Se la apartó completamente y de hecho no estaba juntos en la campaña como tal, no estaban en los mismos mítines. En la mañana, cuando estaba viendo las noticias y la entrevistaban a Noboa, le decían, ¿dónde va a revisar, dónde va a ver los resultados? Y ahí se ponía en la noticia, no va a verlos con la candidata a vicepresidente. Entonces, en esta segunda vuelta, pudo hacer una rémora dentro de su campaña como tal, ¿no? Que ese es el cargo de vicepresidente, claro, justamente en nuestra constitución, es muy presidencialista, de hecho, ¿no? Porque el presidente le puede asignar o un montón de funciones o puede quitarle las funciones y ahogarle, ¿no? Y dejarle sin nada para hacer, que ocurrió en el gobierno de Moreno como tal, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que puede ser que Novoa igual siga con esta misma estrategia para que no le perjudique, porque vemos que ella va por la suya, ¿no? Ella sigue con su pensamiento bastante conservador, que quizás
No se ha decantado como tal. De hecho, hay entrevistas donde Noboa dice que él es centroizquierda como tal. Entonces, y si ya no tenemos representantes del progresismo dentro del partido que quedaba, que es Correa, no creo que forme mucho parte de este gobierno. Se le pongan pocas funciones, que se le ponga en la parte de atrás, no salga mucho a la luz pública. Veamos si es que ella acepta cumplir ese rol o no. Pero yo iría por ahí. Interesante, interesante, Andrés. Yo siento que hay una desconexión entre los candidatos. No sé realmente cómo escogen a sus vicepresidentes. Creo que debe de haber una mejor conexión allí. Sandra, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de la virtual vicepresidenta del país? Bueno, la verdad yo creo que me estresa mucho pensar en la vicepresidenta y todo lo que ella ha dicho en sus opiniones, ¿no? El asunto de que quienes deben de ocuparse de la educación de los hijos son los padres, no el Estado, que el Estado no tiene por qué dar educación gratis, que tiene que privatizarse todos los hospitales, es más, le van a pagar a los profesores, a los médicos con los bienes inmuebles de las instituciones, qué cosa tan espantosa, que lo que ella, esta mañana la escuchaba comentar que ya están elaborando su plan, en los 100 primeros días viene la consulta porque tienen que hacer cambios en el Código Penal, sin los cambios que ellos quieren no van a poder dar la seguridad que se necesita en este momento en el Estado, cosa que me parece ridícula, absurda, ¿no? La pobre todavía no se entera que esto es cuestión de firmar un decreto y ya, no necesita ir a la consulta. Entonces, son cosas tan básicas, tan elementales, son vacíos, huecos, tan obvios, tan horrorosos. Me estresa, la verdad, me estresa mucho. Sí. Una persona que, como tú dices, una mujer, ¿no? La antítesis por completo, el otro extremo, lo opuesto de lo que decía Luisa, ¿no? Luisa, por un lado, promulgaba eh, meter una inversión, devolver los millones de dólares que les quitaron a las universidades, hablaba de una inversión de 5 millones para los Huartes, una extensión de los Huartes en Loja, que es cuna de siempre de toda clase de artistas en nuestro país. Y esta señora todo lo opuesto, achicar por completo el Estado, casi que anular la existencia del Estado, solamente ¿para qué? Es una cosa espantosa. Como ser humano, como persona, a mí me da una muy mala impresión. Como vicepresidenta, la verdad, me da horror. Sí, yo te entiendo por tu punto de vista como educadora, tu visión también de la política. Entiendo mucho que estés estresada y horrorizada porque yo también luego de escuchar muchos de sus argumentos y de sus comentarios lo estoy. A mí me gusta siempre darle el beneficio de la duda y una cosa es la campaña, una cosa es, quiero pensar que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que la realidad le va a permitir hacer y lo que el presidente le va a permitir hacer. Menos mal que es la vicepresidenta y no es la presidenta, que tenemos un presidente un virtual presidente que parece ser de centro izquierda, como nos decía por allí David. Y bueno, así vamos soltando ideas porque todavía creo que estamos todos en shock viendo los resultados, todavía todos estamos... Déjame contarte algo más. Déjame ¿sí? contarte algo más. Últimamente, en esta última semana escuché algunos comentarios, algunos sociólogos, estas personas que se especializan en las estadísticas, decir que inclusive estaban peleados Noboa con su vicepresidenta, por todas las cosas horrorosas que esta señora se buscaba en todas las entrevistas, que inclusive están peleados, entonces ya están entrando ellos a la presidencia con una discordia bastante notable, muy marcada. No Sí. sé, No, qué claro. de eso. Y esa discordia no es buena y no nos conviene porque nosotros queremos a personas en cargos públicos que trabajen por el país, ¿no? Entonces, bueno, quiero darle las gracias al público que nos está escribiendo. Tengo aquí felicitaciones, sobre todo para, creo que, a ver, sí, tengo felicitaciones para los panelistas. Muy bueno el programa, excelentes ponencias. Esperamos que el futuro del país esté en buenas manos, nos ponen por aquí. Aquí Diego Ponce nos pone, concuerdo con Andrés, tendremos un vicepresidente al estilo Borrero.
con funciones de relleno y sin capacidad de llevar a cabo proyectos de trascendencia. Se vienen 18 meses de continuar culpando a gobiernos anteriores. Muy, muy interesante, muy interesante. Patricio Aguilar nos dice felicitaciones al programa y a los panelistas por el análisis Ese es mi profundo. papi. Ah, mira, qué lindo, de la realidad política del Ecuador. Y bueno, gracias porque estas palabras nos motivan. Nosotros somos un medio digital bien pequeñito, estamos recién empezando, pero de todas formas, mi objetivo es tener mentes brillantes como ustedes, a los panelistas que nos acompañan. David, Andrés, Sandra, muchas gracias porque realmente son ustedes los que les dan el condumio a esta conversación, ¿no? Y como siempre, esta conversación máximo la hacemos de 1 hora, llevamos 40 minutos, entonces ya vamos, hay mucho que conversar. Yo siento que el análisis sociopolítico es infinito, sin embargo, tenemos que también hacer una especie de resumen, ¿no? Entonces ya como para ir al último segmento de esta conversación, quisiera abrirles el micrófono para ver cuáles serían sus últimas opiniones, si nos ha faltado comentar algo y cómo ven ustedes de aquí el futuro del país para este año y medio. Quisiera empezar con David. Bueno, lo veo complicado. Yo siento que los problemas más importantes del país no se van a poder resolver y menos en 1 año y medio. Es muy difícil. Para resolver el tema de la inseguridad tienen que tomarse medidas muy drásticas, con formas que lamentablemente a mucha gente no les gusta, pero que a veces hay que tomar. Si bien en medio del marco del Estado de Derecho, siempre, pero los países que han logrado superar la inseguridad en el mundo han sido países que han tomado decisiones drásticas. Primero. Segundo, el tema de la economía, que es tan importante en este momento en el Ecuador y que requiere, por supuesto, el concierto de todo el país para poderle dar solución pronta al tema del empleo, el subempleo que es tan latente y tan difícil en el Ecuador. Pero lo más preocupante va a ser la gobernabilidad, ¿no? No tiene mayoría Noboa. Es una Asamblea Nacional sumamente dispersa, sumamente amplia. Va a ser difícil lograr consensos. Evidentemente va a jugar un rol importante la capacidad de negociación que tenga Noboa, pero no va a tener mucho tiempo para generar cambios importantes. Ahora bien, si logra, como decía Andrés, y en eso estoy totalmente de acuerdo, si logra identificar y resolver un problema, uno de los tantos que tiene el Ecuador, pero un problema, seguramente podrá afrontar la elección del 2025 con muchas más posibilidades. Es evidente que estando en el poder, pues tienes una ventaja, ¿no?, a la hora de enfrentar una elección. Ahora, también va a depender mucho ver cuál va a ser el rol que van a jugar los grupos sociales, las organizaciones sociales, los grupos indígenas, que, bueno, lamentablemente tienen acostumbrado a afectar la economía del país, a generar caos importantes en el Ecuador y que, bueno, simplemente tienen reivindicaciones del siglo XIX y todavía no logran entrar y no le permiten al país entrar en el siglo XXI, ¿no? Qué fuerte, David, tu crítica, ¿no?, a las organizaciones de izquierda, indígenas. La tomo porque toda esa crítica más bien nos ayuda a evolucionar, ¿no? Sobre todo si fuese cierto esto, en parte concuerdo contigo que son reivindicaciones del siglo pasado. Bueno, a mí me queda, de lo que tú has dicho, David, me queda la palabra incertidumbre, que es lo que nos espera. Creo y me atrevo a decir que con el correísmo sabíamos lo que podía venir porque conocemos quienes trabajan con el correísmo, conocíamos los perfiles, ¿no? Los perfiles y conocíamos las políticas del correísmo durante 10 años, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? Viene todo junto, ¿no? Viene ahí todo en un paquete. Y bueno, eso ya sabíamos a qué atenernos, ¿no? Pero con estos resultados realmente incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar, cómo
incertidumbre hacia un lado negativo, puede ser, por lo que veíamos de la Asamblea, que la va a tener también en contra. Sandra, tus palabras, tus acotaciones finales después de todo el panel que hemos tenido hoy, lo que hemos conversado, ¿qué te queda y qué mensaje nos podrías dar? Bueno, primero quisiera agradecerte por esta oportunidad tan bonita de compartir ideas, de exponer, poder a través de este medio y esta oportunidad también a todas las personas que nos escuchan, a todos los panelistas, muchas gracias. Muy interesante, muy para aprender, ¿no? El condumio de este programa ha sido realmente enriquecedor. Yo les agradezco mucho. Y a ti la oportunidad de poder participar. Lo que yo puedo decir, agregar, aplicar ahora, es en cuanto a esta señora Verónica Abad, pues ella se autodefine como una liberal, ¿no? Para mí neoliberal, y así la entiendo yo. Me vienen a la mente las cosas que se nos vienen. Tenemos en este momento un déficit de alrededor de 9.000 millones de dólares, dicen los especialistas. Yo escucho al economista Marco Flores y él nos da un diagnóstico realmente deplorable, muy triste en la parte económica. Se han movilizado alrededor de 2.000 millones de dólares de la Reserva Ecuatoriana y no se sabe a dónde se fue. ¿Qué pasó? No hay medicinas, no hay fondos para educación, dicen que no hay ni para pagar los sueldos de los empleados del sector público de aquí hasta diciembre y estamos a puertas de un fenómeno del Niño. Entonces, el panorama es realmente angustiante. Los apagones que ya nos están tocando la puerta, misteriosamente ya hay sectores en el país que permanecen sin luz 2 horas, 4 horas, según las noticias locales. ¿Qué es lo que va a pasar? No, la verdad es que no tengo expectativas. No tengo expectativas. Sin embargo, sí considero que nosotros tenemos en este momento... Considero que en este momento nosotros tenemos que hacer acopio de toda nuestra fortaleza y unirnos como ciudadanos, como país, comprometernos unos con otros, entender que no se trata el voto es un acto colectivo ejecutado de manera individual, ¿no? Colectivo porque nos afecta a todos, individual porque lo hace cada uno. A mí no me afecta tanto la religión que practiquen, la comida que comen, que les guste, pero sí me afecta cómo votan, así como les afecta a los demás, cómo sufrago yo. Entonces vamos aprendiendo, vamos haciendo conciencia, vámonos comprometiéndonos unos con otros para realmente, mancomunadamente y como sociedad, levantarnos y defendernos. Necesitamos generar un frente común donde sea que podamos construirlo, porque somos los ciudadanos los llamados a ejercer esa ciudadanía y como ciudadanos responsables, conscientes y comprometidos debemos de luchar por el bienestar común, por el bienestar, por el bien que nos hace, que todos necesitamos en este momento para salir a trabajar, para generar un ingreso, para cuidar a nuestras familias, para no tener que buscar la forma de salir huyendo de todo y familia, hijos, padres, todo. No, yo he vuelto a quedarme huérfana de amigos, mis amigas todas se han ido y todas las que se han podido ir se han ido y otra vez estoy, Dios mío, reviviendo la ola migratoria del año 2000, peor. Y como yo, cuánta gente, y post pandemia, y viendo todo lo que sucede, eso es, tenemos que hacer mucho más y tenemos que hacerlo como ciudadanos, a título personal. Sí, tenemos que tomarnos esto personalmente y luchar y ver la forma de construir ciudadanía y colectiva, ¿no? De manera colectiva, conciencia colectiva, ciudadanía colectiva. Ese es mi mensaje. Muchas gracias por todo. Gracias, Sandra. Construir ciudadanía me parece un concepto súper interesante y podríamos ampliarlo en algún otro momento. Voy con Andrés. Andrés, tus palabras finales y, bueno, tu acotación de todo el programa que hemos tenido el día de hoy. Bueno, lo que sí, yo sí quería reconocer bastante el trabajo de los analistas políticos, el cual claro, yo he estado teniendo un poco de introducción, pero no es que vivo de ello, ¿no? Entonces, el analista político tiene que ver estas cuestiones incluso psicológicas, ¿no?
como lo decía David, el tema emocional es potentísimo, ¿no? Las figuras personalistas, el populismo como tal, son una variable muy potente a la hora de decantarse por una estrategia por otra. Tal como, si nos acordamos del año 2007, ¿cuál era cuál era el caballo de batalla de Rafael Correa? La partidocracia, ¿no? Entonces la partidocracia, había partidos muy definidos en regiones como tal. Y ahora, después de todo este tiempo hacia ahora, ¿ahora qué decimos? Nos faltan partidos definidos, no tenemos ideologías como tal. Entonces ahí yo voy un poco, es necesario que hayan partidos, que no hayan partidos. En el caso concreto de España, por ejemplo, donde están los partidos ya definidos, el PP, el PSOE, y estos intentos que ha habido de Unidas Podemos y demás, ellos en cambio le culpan al sistema de partidos de que la democracia, donde ellos tenga estos huecos y los errores que siempre va a tener la democracia. Como sabemos, la democracia está llena de gazapos, entonces siempre se va a buscar un culpable. Aquí se habla de que no hay una formación política. Aquí hay una formación política, pero está muy orientada a las campañas políticas como tal. Entonces, yo creo que en este sentido son dos males que tiene la democracia como tal. Entonces, el otro que quería decirlo de una manera final es que aquí hay el desencanto de los grupos progresistas como tal. Hay el desencanto de la izquierda. La izquierda está vencida porque incluso la representante de la izquierda, que ahorita es Luisa González, es pro vida. Y eso dentro ahorita de la agenda política es algo que está más con los movimientos conservadores como tal. Entonces, los progresistas y los partidos de izquierda no se sienten también representados por el correísmo. Votan a veces por el correísmo porque no hay más. Entonces, yo creo que hay una reflexión final y que es por esto que yo muchas veces decido no participar activamente en elecciones como tal o de manera como votante. A veces creemos que los políticos tienen más poder del que de verdad tienen. Vemos el caso de Joe Biden que él se queda dormido, se queda en blanco como tal, pero nadie, el sistema sigue funcionando como tal, ¿no? Y yo a veces le pregunto a amigos, ¿qué es más importante? ¿Qué tiene más fuerza? ¿El gobierno de Ecuador o Nescafé? ¿El gobierno de Ecuador o la Coca-Cola? ¿Quién nos pone de verdad la agenda? ¿Quién está detrás, no? ¿Quién está detrás? ¿Y quién toma las verdaderas decisiones? ¿A quién le conviene que suba tal o cual político? Entonces, hay veces que lo importante es, como dice Sandra, es esa construcción de la democracia y esa democracia horizontal que la hacemos en cada uno de nuestras arenas, ¿no? En cada uno de nuestras trincheras, tratando de sacar más adelante nuestro concepto de nación que tenemos. Y gracias, Eve, y a todos por esta oportunidad y qué chévere poder contribuir en algo. Sí, o sea, me queda claro que también tu mensaje es que tenemos que formarnos más, esa formación democrática, ¿no? Me gustó esa pregunta que hiciste, ¿quién toma realmente las decisiones? ¿Quién tiene realmente el poder? ¿El gobierno, la parte corporativa? Bueno, realmente ahí esta pregunta es para David y con David quiero terminar, sino que creo que se le fue la conexión, tiene creo que una conexión un poco inestable. No sé, David, si estás por allí. Sí, David, bueno, termino contigo. Tú eres Sí. el consultor político del programa. Termino contigo. Quisiera que nos des unas palabras finales. Cómo tú has visto el programa del día de hoy y tal vez qué se nos quedó atrás que no comentamos, ¿no? No, bueno, muchas cosas. El análisis político es muy amplio, pero más bien felicitarte por el programa, felicitarte por esta iniciativa que tienes con tu canal y que sigas haciendo este tipo de espacios, sigas teniendo buenos panelistas y que puedas nutrir a la conversación y al debate político que tanta falta le hace a nuestro continente completo, ¿no? Eh, yo vivo en España y veo cómo el debate forma parte completa y total de la ciudadanía y de la vida diaria de las personas. Pero a veces ese mismo debate en nuestros países se ve como algo negativo. Creo que hace falta mucho más debate, muchísimo más debate y poder intercambiar ideas desde las diferentes aceras sin matarnos, pero siempre con respeto, ¿no? Así que
Muchas gracias más bien, Evelyn, por tu invitación, y un saludo a Sandra y Andrés por acompañarme el día de hoy, acompañarnos, ¿no? Estar juntos en este debate. Muchas gracias David, Sandra y Andrés, a los panelistas, gracias a todas las personas que han comentado el día de hoy, a quienes nos van a ver en diferido en YouTube, y bueno, hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Chao, chao.